Cuando vosotros leéis la carta, está escrita para todos los creyentes. No está diciendo, aquellos que tenéis oídos para oír, tenéis curiosidad de avanzar. Bueno, algunos no tenéis necesidad de avanzar, os podéis quedar allí en un rinconcito sin estorbar en la vida cristiana, pero aquellos que estáis interesados en crecer y formaros, aquí hay una serie de instrucciones de parte de Pablo. No, la Biblia no está escrita únicamente para aquellos que estáis interesados en avanzar. No es un libro para discipulados, no es un libro para avanzados. No, cuando vosotros abrís vuestras Biblias en vuestra habitación y empezáis a leer Primera de Corintios, lo que vais a encontrar es palabra de Dios a todos aquellos que dicen ser cristianos, porque es a toda la iglesia de Corinto, a todos los creyentes, a todo aquel que esté comprometido o no con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios para la vida. No es para aquel que viene o aquel que es constante en las reuniones o aquel que participa en ciertas actividades. Si en esta tarde tú dices que eres parte del pueblo de Dios, esta carta es para ti. Y por tanto es Dios mismo hablando a través de la autoridad de un hombre para ti en particular. Todos los asuntos que en ella se van a tratar están pensados en primer lugar para el creyente como tú. Fijaros cómo va a ir toda la carta que tenemos delante de nosotros. La carta es una confrontación. No es una serie de opiniones ni es un tratado de teología. Si queréis un libro de teología, yo lo puedo prestar. ¿Qué es Dios? ¿Qué es la inspiración? ¿Qué queremos decir con el pecado? Y tenemos toda la información y versículos y pensamientos que se han dicho y que son los más adecuados para entender esos términos tan importantes y solemnes. Pero no, la carta que nosotros tenemos aquí no es un libro ni es un tratado de teología o de filosofía. Lo que tenemos aquí es una carta. Es una carta con instrucción, pero no es una carta con opiniones para que cada uno pueda ver a su nivel lo que pueda entender, sino que es Pablo con la autoridad escribiendo esta carta. Así que, por ejemplo, si miráis otra vez en el capítulo 7, dice así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Fijaros en el capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos más conocimiento, etcétera, etcétera. Así podéis leer en el capítulo 12, en el capítulo 16, etcétera. En cuanto a este asunto que ha surgido en la Iglesia, yo tengo algo que decir. Esto es lo que está ocurriendo. Y esto es lo que va a ocurrir a lo largo de toda la carta y ocurre en general en las cartas del apóstol Pablo y de todos los demás. Ante unos asuntos concretos, esto es claro, de parte de Dios. Tenemos que aprender bien lo que esto está significando. No está escrita la carta para que tú la discutas. Está escrita la carta para que tú te sometas. No sé si veis la diferencia, que es crucial y es importante. Volvemos a recordar, es un libro o es una carta, es la palabra de Dios escrita a través de un hombre de Dios para la Iglesia de Dios. Por tanto, cuando está tratándote de estos asuntos, está trayendo palabra de Dios. Si esto queda con dudas, por ejemplo, leer en el capítulo 14 y versículo 37. Esto es mandamiento de Dios. Es un mandato de Dios, es la autoridad de Dios. Por tanto, desobedecer lo que Pablo está mandando y los mandatos que está revelando acerca de Dios, fijaros bien, es desobedecer a Dios. El mundo lo ignora, pero ¿lo puede ignorar un creyente? ¿Puede alguno de vosotros que diga ser creyente y seguir los pasos del Señor Jesucristo y decir haber puesto la confianza en el Señor Jesucristo, despreciar, ignorar, olvidar la palabra de Dios, el mandato de Dios, los mandamientos que Él ha traído? Incluso cuando Pablo escribe una especie de consejos, yo os aconsejo, yo sugiero, esto lo digo yo, pero no lo dice el Señor, todo ese lenguaje que a veces nos puede parecer como que nos da opción a rechazarlo, tenemos que tenerlo en cuenta.
Cuidado en vuestra actitud con respecto a todo lo que leéis y descubrís en la Escritura. Pero lo que vemos son cosas concretas, de la vida diaria. ¿Qué tiene que hacer un marido con respecto a su esposa? ¿Qué va a pasar con respecto a la autoridad de los hombres y de las mujeres? ¿Qué hacemos en el tiempo de oración? ¿Cómo recordamos el símbolo del pan y del vino? ¿Qué pasa con este asunto acerca de la resurrección de los muertos que algunos están negando? ¿Qué vamos a hacer con respecto a la proclamación del Evangelio que algunos van con prodigios y señales? ¿Qué le tenemos que decir al mundo? Son cosas concretas. Y algunas de ellas son cosas que algunas veces han pasado por vuestra mente y por vuestro corazón. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actúo? Vale, no tenemos el manual de concordancia de temas, no podemos ir, bueno, ya sí podéis ir porque está en Internet, y podéis mirar y decir, bueno, quiero saber acerca de esto, qué dice Pablo, qué dice la Escritura, este asunto matrimonial, o este asunto de economía, o este asunto de salvación, o cualquier otro asunto acerca de doctrinas importantes. Pero lo que tenéis aquí es simplemente una carta de un hombre preocupado por unos creyentes que están pasando por unos tiempos difíciles y les está dando unas cosas concretas. De la vida diaria, de lo que está surgiendo con vosotros. Es decir, que cuando Dios escribe a través de su siervo Pablo a creyentes como vosotros, está preocupado de las cosas que surgen en vuestra mente y en vuestro corazón, de los conflictos que hay entre vosotros, que uno dice ser mayor que otro, que yo me siento más evangélico, más pegado a este fulano que a este mengano. Va a tratar las mismas cosas. ¿Qué va a pasar acerca del futuro y la resurrección y los muertos? ¿Y qué entendemos acerca de este tipo de doctrinas o de comportamiento? Esas cosas que ocurren a vosotros las tenemos en las Escrituras de esta manera tan sencilla, tan clara y tan directa. Y nos dice cómo vamos a afrontarlas, porque lo que nos dice la carta es que algunas veces hay que aplicar disciplina, capítulo 5, firmeza en algunos asuntos que son complicados y serios y que pueden traer daño. Otras veces nos va a decir paciencia. Tengamos paciencia los unos con los otros para desarrollar estas cosas. Que vosotros queréis acerca del velo y cubrir la cabeza. Yo no tengo tal costumbre de discutir con vosotros de estos asuntos. Así que paciencia para crecer en esta información. Firmeza. No vamos a ceder en estas cosas. Algunos vienen y me dicen, pero nos vamos a mantener. ¿Veis lo importante que es? Que tengamos que discernir con cuidado aquello en lo cual nosotros podemos dialogar y compartir y esperar a ver si hay crecimiento, pero en cambio otras cosas con respecto al pecado no podemos bromear y no podemos ignorarlo y tenemos que actuar con mucha firmeza. Así que es una carta tratando los asuntos y ver cómo nosotros los vamos a tratar en nuestra propia circunstancia o contexto. ¿Y la Iglesia? Bueno, la Iglesia de Corinto es una de las iglesias más raras que nosotros pudiéramos imaginar. Ha crecido mucho en solamente año y medio. En 18 meses, años 50 y 51, que pudo estar allí Pablo, ha habido un grupo que se ha congregado, empiezan a surgir bastantes nombres cuando Pablo empieza a recordar a unos y otros en la iglesia de Corinto. Pero a los pocos días, pocas semanas o meses de que Pablo ha salido, ya hay divisiones. Si vosotros queréis ser como una iglesia modelo, no busquéis la iglesia de Corinto. Hay dudas. Y fijaros que hay dudas de las cosas más básicas. Tiene que dedicar Pablo todo un capítulo, el capítulo 15, acerca de la resurrección de los muertos. Y, por tanto, de la resurrección de Jesucristo. Algunos bautizan en los muertos. ¿Eso qué significa? Y, por tanto, que algunos niegan la resurrección de los muertos. Y entonces, ¿eso qué va a traer con respecto a nosotros? E incluso algunos dicen que Cristo resucitó, que ya resucitó y está por ahí. ¿Qué es lo que está trayendo? Solamente después de 12 meses y ya está, con todos estos desórdenes y confusión. Esto es lo que está tratando. Hay pecados, lógicamente, que en una iglesia, como no somos perfectos, todos tenemos pecados. Pero caramba, que en el capítulo 5 nos diga que uno se está acostando con su madre, esto es una cosa un poco rara y un poco seria. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo estáis consintiendo estas cosas? Y en tan poco tiempo. Así que, en verdad, la iglesia de Corinto
Están ocurriendo cosas sorprendentes, como nosotros. Es una iglesia igual que la nuestra, tal como ocurre hoy, quizás no esos mismos pecados específicos, pero cuando tratamos acerca de doctrinas y cuando tratamos acerca de ética, cuando tratamos acerca de actitudes, todas estas cosas surgen en medio de nosotros. No es una iglesia diferente, es una iglesia modelo de las iglesias que las formamos también en nuestro tiempo. Y lo que se está buscando es que la iglesia ha empezado, pero la iglesia se tiene que seguir edificando. No simplemente es pensar cada uno de vosotros, los que decís ser creyentes, un día acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Sí, ya, muy bien, glorias al Señor, pero ¿ahora qué te queda? Te queda un camino a seguir y por tanto encontrarás obstáculos de comportamiento, obstáculos de ética, obstáculos o dificultades acerca de doctrina que tienes que tratar. ¿Dónde vas a acudir con todas estas cosas que van a surgir a lo largo de tu vida cristiana? ¿Cómo vas a afrontar todas estas cosas, hermanos de Corinto? Pues lo mismo que vamos a hacer, hermanos de Ciudad Real. Vamos a ir a las Escrituras a ver qué es lo que tiene que decirnos de la santidad, del crecimiento espiritual, de la relación entre hermanos, de las doctrinas básicas y fundamentales, etcétera, etcétera. La edificación y la continuidad en la vida cristiana es parte de todos nosotros. Nunca en este mundo vamos a llegar al final. Nunca vamos a alcanzar todas las doctrinas, todo el conocimiento y toda la situación de tal manera que a alguno de vosotros os parezca flotar en medio de una nube del espacio estando ya en el paraíso. No, la realidad es cruda, como la que podemos ver en 1 y 2 de Corintios y en el resto de las cartas. La realidad es cruda como podemos ver todos nosotros cada día. ¿Y cómo es posible que alguien que lleva X años en el ministerio o X años en la vida cristiana cometa esos graves errores que se cometen, que podemos ver en cristianos que dicen ser creyentes de muchos años? Bueno, pues lo tenemos en 1 Corintios y podemos ver que si a ellos les ocurre, a nosotros también le ocurre. ¿Y qué actitud debemos de tener en aquellos casos que son tan serios y tan terribles y tan dañinos en nuestra vida de comunión? Pues afrontarlos de la misma manera que se tienen que afrontar en 1 Corintios. Es decir, que la iglesia de Corinto es nuestra iglesia. Y las dificultades que ellos van a tener son nuestras dificultades. ¿Que nos gustaría parecernos un poco más quizá a la iglesia de Tesalónica? Sí, pero que vemos la realidad cruda y triste muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana, también. Volved una y otra vez a las Escrituras, porque en ellas encontraréis todo lo que es acerca de la salvación y del crecimiento cristiano. No vayáis a la opinión de hombres, no confiéis en vuestra experiencia, sino id a las Escrituras. Y por último, ya hemos visto acerca de la carta, la estructura, la manera en que tenemos la carta para nosotros, hemos visto la iglesia, que es un modelo de iglesia en la cual nosotros nos podemos identificar bastante, y tenemos el autor de la carta, que es Pablo, pero que sabemos, ya hemos dicho anteriormente, que es Pablo inspirado. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por la voluntad de Dios para esto. Entonces, lo primero que tenemos que mirar cuando leemos la carta y nos acercamos a estas instrucciones es que Pablo, el llamado a ser apóstol. Es decir, escogido y designado de parte de Dios para decirnos las cosas que nos está diciendo. La palabra apóstol puede ser simplemente enviado. Es decir, alguien que ha sido escogido, enviado para hacer una tarea, misionero. Pero también vemos en las Escrituras que el concepto de Pablo puede ser un título, un reconocimiento. Por eso Pablo, a lo largo de su carta y en otros lugares, tiene que decir que tiene las señales de apóstol, es decir, que vio al Señor y es llamado directamente por el Señor a este ministerio y por tanto tiene una tarea específica dada por Dios de una manera específica. Así que no es simplemente uno más que se ha levantado por medio de la congregación diciendo, tengo una opinión que dar. No, lo que está diciendo aquí es, tengo autoridad de parte de Dios para daros estas instrucciones acerca de estos asuntos. Y por tanto, cuando nosotros lo escuchamos y cuando nosotros leemos la carta del apóstol Pablo, lo que tenemos que decir es Dios que nos está hablando a través de él, porque así ha llamado por él. Tal es así que en algún lugar de las Escrituras se nos dice que Pablo es el fundamento de la iglesia porque la iglesia está edificada en el fundamento de los apóstoles. Es decir, todo lo que tenemos en su conjunto de todas las cartas
de Pablo, de Santiago, de Juan, de Pedro, de Judas, todo ello es el fundamento en el cual nosotros descansamos. No estamos diciendo como iglesia, vamos a esperar a ver si escuchamos la voz de Dios que nos tenga que decir en el viento de la mañana alguna cosita que nos pueda ayudar. No, nosotros no actuamos de esta manera. Nosotros no estamos buscando nuevas músicas en el viento. Lo que nosotros hacemos es, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un hombre inspirado, es decir, ha recibido el aliento de Dios para traernos una palabra en estos asuntos concretos. Y entonces debe de cambiar toda tu perspectiva en todos estos asuntos. No es por voluntad propia. No es que Pablo lo haya elegido, lo señala muy bien en su carta a los Gálatas. No estoy aquí por mi decisión, sino que he sido obligado, forzado, llamado de parte de Dios. No es que soy de una escuela teológica, no vengo de una iglesia concreta y tengo el apoyo de mi iglesia, no. Pablo llamado por Dios mismo para esta tarea. Cuando empecéis la carta, recordad, no veáis solamente a Pablo, sino a Dios usando a Pablo. Y usando a Pablo para ser apóstol, para poder ser el enviado, el mensajero de parte de Dios, llamado a ser apóstol. Y por tanto, es la voz de nuestro Señor Jesucristo, representante y voz de nuestro Señor Jesucristo. La carta, como el resto de la Escritura, pero ahora aquí que nos encontramos y vamos a ver toda esta serie de Corintios, la carta es como la representación de nuestro Señor y de su voluntad para nuestras vidas. Lo que tenemos aquí es la autoridad misma de Dios para ti y para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo debo de afrontar según Dios estos asuntos dentro de mi familia o mi matrimonio o mis relaciones o mi negocio o mi vida íntima y secreta? Y entonces lo que tenemos aquí es la misma autoridad de Dios. No necesitas nueva revelación. No necesitas tus sueños, aun cuando los tengas. No necesitas la experiencia de los hermanos, aun cuando sea buena que la puedas recibir. Lo que tú necesitas en tu vida cristiana, con todos esos obstáculos a los que te tienes que afrontar cada día, es la palabra de Dios, escrita en este caso a través de su llamado, el apóstol Pablo, para corregir o fortalecer aquellas cosas que tienes en tu vida. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Un pueblo llamado por Dios a ser santos. ¿Cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros defectos? ¿Cuál es aquello que nos hace fuertes y qué es aquello que nos hace débiles? Ir a la palabra de Dios y allí nos dirá qué es lo que hay que corregir en medio de nosotros y qué es lo que hay que fomentar y animar en medio de nosotros. Cómo afrontamos los tiempos difíciles y las cosas duras que hay alrededor nuestra, cuando hay que aplicar disciplina, cuando hay que ser paciente, cuando hay que ser firme en las cosas y cuando hay que ser tiernos con los hermanos y sus debilidades. Todo esto a la luz de las Escrituras. En todo caso, hermanos, gracias damos a nuestro Dios, que no solamente tuvo la misericordia de decir aceptar a mi Hijo Jesucristo como Salvador, sino que ahora además nos dice, y aquí lo tenéis a Él como Señor de nuestras vidas, a través de las palabras que recibimos de los apóstoles escogidos por Él. Amén.